Terminados los patrones, empezamos a ubicarlos sobre la tela. En este caso, tengo la tela doblada. También quiero aclarar que la tela que tengo en este momento es de 1,40. Por lo tanto, hay prendas o piezas que no me alcanzaron a salir en el ancho. De esta manera tenemos las piezas del delantero y la espalda de la blusa, el cuello, los bolsillos del pantalón, la manga, la vista, la pretina y por último el pantalón. Esta mesa es de 2,50 metros, pero como pueden ver no me alcanzó el trazo. De todas maneras ustedes me entienden. Quiero hacer una aclaración muy importante. Esta flechita que me indica el doblez de tela la tengo en el cuello y en la espalda de la blusa. Cuando hacemos cortes de una sola prenda, se maneja de este tipo. Pero si vamos a hacer ya corte industrial, en los moldes no debe aparecer un doblez de tela. Quiere decir que los moldes se deben sacar completos. Por tanto, también es importante que la tela se corte abierta, o sea, de una capa. Entonces, esto que estoy haciendo en el momento es un trazo para corte doméstico o corte individual de prenda. Bueno, vamos a empezar entonces con la confección de la blusa. Para empezar, lo primero que debemos hacer es preparar las piezas. En este caso, he fusionado las vistas con interlón adhesivo, ¿sí? Esto para darle más resistencia a esta parte, dado a que allí van a ir ojales y botones. Luego de fusionarla, le he realizado un filete y un dobladillo muy delgadito para que quede mucho mejor. Ahora, la parte del delantero le vamos a colocar el sesgo embonado hasta donde había tenido o hecho el piquete en el patrón, donde empieza el cuello. Es importante que cuando coloquemos el sesgo, no terminemos en línea recta el sesgo, sino que lo entremos un poquito para que termine en curva. Este sesgo lo vamos a unir en ambos lados del delantero. Al cuello también le vamos a colocar esta pieza y luego vamos a unir la otra. Otra pieza que lleva el sesgo son las diagonales del bolsillo. Entonces ya tengo estas piecitas allí listas para unirlas al delantero y de esta manera pues ya tengo preparada todas estas piezas. Ahora vamos a empezar uniendo hombros para luego empezar con el proceso del montaje del cuello. Bueno, ya ahora tengo el cuello con el sesgo embonado, la vista. Recuerden que el sesgo lo he colocado hasta el piquete donde empieza el cuello, ¿sí? Si lo deseo, puedo colocar el sesgo hasta el final de la vista para que cuando voltee se vea completo, o a partir del punto donde llega el cuello. Tenemos las dos opciones. Bueno, entonces les decía que esta pieza está fusionada. De pronto olvidé también decirles que esta pieza, la del cuello, una de las dos debe ser o estar fusionada. Listo, he unido los hombros. Recuerden que con solo costura, no vamos a pasar filete. La vista está unida hasta el piquete donde llega el cuello. Y también es importante que el sesgo llegue de esta forma, que se esconda, que quede incluido dentro de la costura y que quede curvo en esa parte. Lo mismo que en el cuello, ¿sí? En la parte del cuello. Ahora vamos a tomar el cuello por la mitad y le hacemos un piquete. Es importante esta mitad del cuello para empezar a colocarlo en el escote. El escote en la parte de la espalda también debe tener este piquete para coincidir con el cuello. Tomamos la blusa por el lado del revés, abierta. El cuello también abierto y vamos a hacer coincidir los puntos de los piquetes. Luego voy a pasar una costura desde el punto del hombro, pero sin tomar la pestaña, sino desde el punto donde está esta costura del hombro, vamos a unir hasta el otro hombro.
Es muy importante dejar la pestaña libre. Ahora, vamos a tomar la parte que me queda del hombro hacia el escote del cuello y lo voy a ubicar sobre el punto donde quedó la unión del sesgo de la vista con el delantero, en esta parte. Devolvemos la vista y la vamos a llevar hasta el punto del hombro. Al llegar a este punto, debo tener en cuenta que las dos pestañas de costura estén en el mismo lugar, o sea, que estén igual de largo. Y ahora voy a pasar costura desde este punto hasta aquí, teniendo en cuenta no pasarme del punto de la unión de la pestaña con la parte delantera. O sea que cuando yo pase este centímetro, esta pestaña de 1 debe quedar también libre. Esta operación la realizo en el otro lado. Ahora ya he pegado la pieza del cuello en la parte delantera. Recuerden que en esta parte he dejado la pestaña de la costura libre, tanto en la vista como en el hombro. Ahora voy a levantar un poco esto y aquí al pie de la costura voy a hacer un piquete sobre las piezas del cuello, ¿sí? Una cortadita que llegue hasta el punto de la costura. Una vez hechos los piquetes, voy a guardar la pestaña del escote y la pestaña del cuello. Guardamos y colocamos el cuello sobre el punto de la costura. Todo esto hasta el otro lado. En el otro lado también ya tengo guardado eso. Pasamos una costura muy en el borde. Bueno, ya hicimos la costura del cuello. Ahora tomamos la pestaña de la vista y la voy a traer hacia la pestaña del hombro. De esta manera voy a pasar costura sobre la que ya tenía ahí. Ahora, luego de hacer esta costura, entonces, ahora sí fileteamos el hombro. Y finalmente, la vista con el cuello queda de esta manera. Ahora, luego de hacer esta costura, entonces, ahora sí fileteamos el hombro. Y finalmente, la vista con el cuello queda de esta manera. Es así como tenemos ya listo entonces el cuello. Ahora queda unir mangas. Recuerden que las mangas tienen una indicación de cuál es el lado delantero, ¿sí? Piqueteamos para saber que este es el lado delantero, unimos sobre la sisa, luego vamos a cerrar costado, desde el ruedo hasta llegar al puño. Finalmente vamos a hacer dobladillo en el puño, pero en círculo y guardando costura, para de esa manera ya faltar solamente hacer el dobladillo de la blusa. Para el dobladillo vamos a devolver la vista en la parte inferior y vamos a pasar una costura al ancho del dobladillo que he dado. Luego en esta esquina voy a quitar este excedente de esta manera para que en esta parte no me quede muy gruesa. Luego vamos a voltearlo para de esa manera en la parte de la esquina me quede guardado y a partir de la vista voy a pisar lo que es el dobladillo. Ahora ya tengo la blusa terminada. El dobladillo ha quedado de esta manera, esta parte queda embonada y el dobladillo lo empezamos a hacer desde el punto donde termina la vista. En contorno, este dobladillo tiene costuras guardadas. Lo mismo se ha hecho en el puño de la manga. Queda mejor hacerle primero doblar 1/2 centímetro y luego el resto del dobladillo. Es mucho más estético que dejarle filete visible. Continuamos ahora con el ensamble del pantalón.
tenemos esta pieza del bolsillo a la que le habíamos agregado ya el sesgo embonado y la unimos al delantero. Esta es la entrada del bolsillo. Ahora, tomamos la pieza posterior que me arma la bolsa. La colocamos que coincida y luego la vamos a unir. Estas dos piezas las unimos hasta el punto de la cintura con costura y filete. Luego de hacer esto podemos hacer un rematico en esta parte y otro por acá para que el bolsillo quede sujeto y no se nos vaya a correr. Ahora podemos también ir uniendo los tiros delanteros, costura y filete, y el tiro posterior también de la misma forma. Una vez terminado el bolsillo, es importante mirar y cuadrar que los costados y las entrepiernas me coincidan. Esto para llegar al punto en que si me llega a sobrar, nunca debo ir a eliminar en la bota. Siempre voy a tomar la medida de la bota hacia la cintura. Si me llegara a sobrar, por decir algo, esto así, yo debo quitar esta partecita llevándola en línea hasta el punto del tiro, ¿sí? Que en el tiro no le vaya a quitar, solamente le quito lo que me sobra acá y lo llevo así hasta desvanecerlo con la línea. Pero en la bota jamás debemos eliminar. O sea, si me sobra en la bota esto, yo no puedo quitarle aquí a la bota y de pronto llevarlo en punto, porque en ocasiones ocurre esto. Entonces, esto no debe pasar, no. Igualo la bota y me voy hasta la cintura y cualquier corrección la hago en esta parte. Bueno, entonces ahora nos queda unir costados, unir entrepiernas para finalmente colocar la pretina, que es una pretina circular separada, pues como pueden ver, para el proceso del encauchado. Seguimos ahora con la postura de la pretina. Como les dije, es separada y para ello la he unido en círculo. De igual manera he unido el elástico. El elástico necesitamos dividirlo en 4 partes iguales y hacemos las respectivas marcas para guiarnos. Luego de dividir el elástico, el contorno de la pretina también la voy a dividir en 4 partes y voy a hacer la ubicación de cada punto del elástico con cada punto de la pretina. Ahora voy a empezar a pasar costura colocando el elástico de tal manera que en la parte de abajo me quede 1 centímetro. Voy a pasar la costura al ancho del pie en la parte de arriba. Recuerden que como el elástico es más pequeño que la pieza de la tela, hasta este punto, pues de esa manera yo tengo que estirarlo para que me vaya dando el contorno, y lo he dividido de esta manera para que el encauchado quede uniforme, no me vaya a quedar más encauchado en unas partes que en otras. Entonces recuerden, vamos a pasar costura en esta parte. Encauchada la pretina de esta manera, ahora voy a unir revés con revés la pretina a la cintura del pantalón en todo el contorno. Ahora ya tengo unida la pretina a la cintura. Voy a tomar esta pestaña y la voy a unir con la otra que ya había unido al pantalón. De esta manera voy a unir las 2 partes en todo el contorno. Finalmente ya tengo el pantalón listo, bolsillo diagonal, pretina encauchada separada. Como pueden ver, por el derecho no hay costuras. La costura que hicimos quedó en el revés. Esta costura se realiza para evitar que el caucho se vaya a doblar. Si hacemos un canal y solamente introducimos el caucho o el elástico, es muy probable que el elástico con las lavadas tienda a doblarse. Entonces, esta costura que yo realizo inicialmente con la pretina abierta me va a evitar que el caucho se vaya a doblar. De esta manera, pues
Ya tenemos acá nuestro pantalón terminadito. También les quería recordar que siempre lo que son botas, puños de blusa o de pantalón se debe hacer en círculo, ¿sí? Se hace el dobladillo en círculo y con las costuras guardadas para que se vea más estético.